Buenas noches para todos, ¿cómo están? Espero que haya estado suculento la comida porque el tema que viene tiene algo de dificultad. Los doctores Wilmar Darío González y la doctora Vanessa María Ospina me han acompañado en este estudio que tiene que ver con los derechos reales y la tributación en Colombia. Lo primero que tendríamos que decir es ¿qué son los derechos reales? Para el ramo de la contaduría pública siempre se ha hablado en tributación de lo que tiene que ver con el derecho de propiedad. También se ha hablado del arrendamiento, pero han escuchado ustedes hablar de la superficie, de la enfiteusis, del censo, de la anticresis, del retracto, de la retroventa, de la reserva de dominio, de la servidumbre. Ya veo algunos haciendo así. ¿Eso qué es? ¿A dónde estaba que en el estatuto tributario no está? En el plan de cuentas tampoco. Pero se asombrarán ustedes que en el Código Civil, en el Código de Comercio, sí están. Todos. Operan hoy todos en Colombia. Se hacen negocios hoy en Colombia con todos ellos. Y los países que son nuestros vecinos han trabajado con ellos desde tiempos inmemoriales. Recuerden que nuestro derecho pertenece al Common Law, al derecho continental, y ese derecho pues proviene de Francia, proviene de España, proviene de Alemania, y para Latinoamérica pues desde Chile y Venezuela nuestro Código Civil es prácticamente calcado. Hay derechos reales establecidos en la ley, como pasa con el derecho de dominio, el derecho de herencia, el de usufructo, el de uso de habitación, los de las servidumbres activas, la propiedad fiduciaria civil, el censo, el arrendamiento por escritura pública y los derechos reales de garantía. El Código Civil así los establece. Pero ustedes me preguntarán primero que todo, oiga, ¿y qué es eso del derecho real? ¿Eso en qué consiste? Ustedes siempre han conocido los derechos reales como el derecho de dominio o como el derecho de propiedad. Es decir, aquella potestad que tiene una persona de usar, de abusar, de obtener los frutos sobre una cosa. Pero les cuento algo, no es el único derecho que se puede tener en Colombia. En sus clases, seguramente de tributaria, han por lo menos visto el derecho de usufructo, que es el derecho, por ejemplo, a gozar de la cosa. El derecho de propiedad en Colombia y en cualquier país que maneje nuestro sistema jurídico se divide como una moneda en la cara y el sello. Uno es el derecho a disponer de la cosa, a enajenarla, a gravarla, a darla en garantía. Y otro es el derecho a usarla, a obtener sus frutos. ¿Cuál es más importante? ¿La escritura debajo del brazo o el derecho a utilizar la finca para obtener la cosecha de naranjas? ¿Ustedes qué opinan? Pues el derecho a obtener la cosecha. Nosotros los paisas somos muy dados a entender el derecho de propiedad como la escritura debajo del brazo, y es más, nuestra tributación habla que se causa el derecho, o se causan los ingresos, o se causa el patrimonio con la escritura pública. Desde ahí arrancan todos nuestros problemas. También existen unos derechos reales discutidos. Los que vimos anteriormente se encuentran en nuestro Código Civil, se encuentran en nuestro Código de Comercio, y estos no se encuentran, no están ahí. Sin embargo, existen como contratos, el de anticresis, el de retracto, el pacto de preferencia, el derecho de tanteo, el derecho de retención, el derecho de superficie, la reserva de dominio, la posesión, la enfiteusis, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos podido clasificar algo así como 22 derechos reales, aparte del de dominio. Si ustedes observan el estatuto tributario está construido solo para el derecho de dominio, comprar o vender, arrendar, y ya. Oiga, ¿y a dónde está la parte para el pacto de retracto? Oiga, ¿y a dónde se dice allí algo sobre el derecho de retención? Vamos a abordar alguno de ellos para que entendamos un poco de qué se trata. Y la pregunta de nosotros es, ¿existe en la estructura de nuestro derecho tributario una regulación de los derechos reales contenidos en nuestras normas? ¿Y existe en esos mismos estatutos o en nuestra regulación completa alguna regulación sobre los derechos reales discutidos? Y la respuesta en últimas es que en nuestra legislación escasamente existe algo de regulación sobre los derechos reales que se encuentran en los códigos colombianos.
Es más, en el derecho tributario se menciona 2 veces el usufructo. Y la reserva de dominio y el retracto o el derecho de preferencia se mencionan solamente en un artículo en el IVA. Y ya. Oiga, ¿y el resto de derechos reales dónde están regulados? En el estatuto tributario. Y si alguien constituye una servidumbre, entonces ¿cuál es el manejo tributario que le debo dar? Oiga, y si a alguien le entregan el derecho de uso de habitación, ¿quién contabiliza el patrimonio del ingreso y cuáles son las deducciones? Y si alguien entrega un bien con reserva de dominio, entonces lo podrá recuperar posteriormente. ¿Y qué pasa con el patrimonio de la persona? Si alguien quiere pagarle a otro una deuda y le entrega un bien inmueble en anticresis, ¿quién registra los ingresos? ¿Quién registra el patrimonio? ¿Quién registra los costos? ¿Quién las deducciones? Ahí está el problema. En la doctrina, lastimosamente, tampoco hay nada. Solamente algunos ensayos y algunos escritos de algunos autores sobre algún caso particular. En el tema de doctrina de la administración de impuestos, encontramos algo de lo que tiene que ver con el derecho de usufructo, algunos, digamos, pequeños esbozos de lo que tiene que ver con el derecho de servidumbre, y paramos ahí. ¿Y los otros qué? Nos preguntamos. La jurisprudencia en materia civil y comercial, estos temas los ha debatido siempre. Les cuento, por ejemplo, que el contrato de enfiteusis data del año 7000 antes de Cristo. Ustedes miran, ¿cómo así? Y que el contrato de usufructo viene desde 2600 años antes de la fecha actual. En Roma se dieron los primeros contratos. Y sin embargo, la discusión en materia tributaria no ha empezado sobre ellos todavía. Hoy en la actualidad son cada vez más frecuentes los negocios que se hacen con ese tipo de derechos. Ya la gente no se limita por estrategia tributaria única y exclusivamente a la venta o al arrendamiento. Cualquiera de ustedes quisiera conocer cuáles son los otros 28 derechos que pueden existir sobre las cosas para proponerle a un cliente que no haga una venta, que dé un uso y habitación. Oiga, no venda una parte del predio, entréguelo en servidumbre. Oiga, venga, si usted va a arrendar ese bien para obtener frutos y a usted le van a pagar por frutos, ¿por qué arrendamientos? Si eso es un contrato de censo. Sería importante conocer entonces el contenido de cada uno de esos derechos reales y su tributación. Como el tiempo es tan corto, les voy a dar 2 pistas sobre los derechos reales que se encuentran en los códigos y otras 2 sobre derechos reales que no se encuentran en ellos. Arranquemos con el más frecuente, el que se cree que está listo y no está, que es el contrato de usufructo. En el contrato de usufructo, ¿qué se hace? Una persona que es propietaria del bien desprende los 2 principales derechos de que hablábamos ahorita, el derecho de disposición y el derecho de goce, los desmembra. Y una persona llamada nudo propietario se queda con el derecho a disponer de la cosa y a gravarla. Y otro se va con el derecho a gozar, a usar y obtener los frutos de la cosa. La pregunta aquí es entonces, ¿quién lo declara? ¿Quién lo pone en su patrimonio? ¿El que tiene la nuda propiedad o el que tiene el usufructo? Segunda pregunta, los ingresos que se obtienen de los frutos derivados de la explotación de ese bien, ¿quién los declara? El IVA, ¿quién es el responsable? Las rentas que se obtienen de ese bien, ¿qué pasa con ellas? Oiga, ¿y ese contrato cuándo termina? Pues termina con la muerte del usufructuario o cuando se venza el plazo o la condición que se dio para el contrato de usufructo. Y si termina allí, vuelve y se consolida el derecho de goce con el derecho de propiedad, con el derecho a disponer de la cosa, y otra vez se consolida el dominio. Y la pregunta allí es, ¿y entonces ahora quién lo declara? Y entonces sale del patrimonio del uno y entra al patrimonio del otro, ¿y eso cómo sucede? La administración de impuestos ha formulado diferentes conceptos totalmente erráticos sobre el tema, al punto de decir en uno de sus conceptos, digamos, consolidados con el tema de usufructo, que cuando hay contrato de usufructo, como hay desmembración de la propiedad, entonces lo que otrora era un solo bien queda partido en 2. Y cuando se le vende ese usufructo a esa tercera persona, entonces quien era el dueño debe sacar de su patrimonio esa venta y el otro la debe contabilizar en su patrimonio y el nudo propietario debe dejar la parte que no vendió en su patrimonio. A veces he visto aquella interpretación de lo que es el contrato de usufructo. Parece que no hubieran pasado por la universidad en cuanto a los derechos reales, como que eso no pasó. Miren ustedes qué dice la administración de impuestos. Si una persona vende el usufructo, es decir, enajena ese derecho a título oneroso, entonces debe sacar de su patrimonio el valor del bien. Supongan ustedes a alguien que tiene un bien que vale 1.000 millones de pesos en su costo fiscal en la declaración de renta y lo vende el derecho de usufructo por 500 millones.
¿Qué dice la administración? Saque los 500 millones, póngalo en la declaración del usufructuario y deje los 500 millones que quedan en la declaración del nudo propietario. El nudo propietario debe declarar el bien y el usufructuario debe declarar el derecho que compró. Y hasta ahí todos decimos, sí, me tienen como razón en ese tema. Y a renglón seguido le dice, usted nudo propietario no puede hacer depreciación, porque como usted no tiene ingresos, pues no tiene deducciones, entonces no haga depreciación. Y usted que es el usufructuario, haga depreciación de lo que compró, como que si lo hubiera comprado era un bien, lo que compró fue un derecho. En contabilidad, ¿a dónde se llevan los derechos? ¿A activos fijos depreciables o amortizaciones? Eso es una amortización, eso no es una depreciación. ¿Ellos quién les dijo que eso era una depreciación? Pero continuemos. ¿Qué pasa si yo vendo el usufructo en 2.000 millones y estaba registrado en mi patrimonio en 1.000? Entonces el nuevo propietario lo pone en su patrimonio en menos 1.000. ¿Han visto ustedes en la declaración de renta algo que diga menos 1.000 de la casa? En el patrimonio bruto. ¿Sí? Absolutamente imposible. Ahora bien, cuando se termina el contrato de usufructo, si se termina el contrato de usufructo, pues el bien regresa otra vez a manos del nudo propietario y se consolida otra vez el tema. ¿Qué hace entonces el nudo propietario? Incrementa de forma injustificada su patrimonio. Pasa de los menos 1.000 que tenía a más 1.000. Y entonces ese incremento injustificado de su patrimonio no es ingreso. No que todo aquello que sea susceptible de incrementar el patrimonio es un ingreso gravado. Y entonces, ¿cómo se maneja el derecho de usufructo? Miren un ejemplo tan simple como el usufructo y miren las consecuencias que trae. Otro ejemplo, el derecho de servidumbre. Pues hay más o menos unas 9 servidumbres, pero en Colombia hoy nos ocupan básicamente 2, la servidumbre de acueducto y la servidumbre de tránsito. ¿Qué es el derecho de servidumbre? Pues es el derecho que pide un predio dominante sobre un predio sirviente para obtener un camino que lo lleve a la vía pública. Y entonces la pregunta es, cuando el que impone la servidumbre, el dueño del predio dominante, le paga la servidumbre al dueño del predio sirviente, ¿eso qué es? ¿Una venta de un activo? ¿Eso es un ingreso gravado? ¿Eso es el pago de una indemnización? ¿Eso es un daño emergente? ¿Qué es eso? Porque sabiendo qué es eso, sabremos cómo lo manejamos tributariamente. ¿Será que el dueño de la servidumbre, el dueño del predio dominante, puede llevar esa servidumbre como un activo fijo? Sabiendo que eso no es un activo, eso no es un bien, eso es un derecho. Se llama derecho real de servidumbre, solamente le permite transitar por allí. Entonces no puede estar en su patrimonio. Y será un ingreso para el señor que le impusieron la servidumbre, es decir, el dueño del predio sirviente. Nosotros creemos que no, y la administración cree que sí. La administración cree que el pago que se le hace a esa persona por esa servidumbre es un ingreso gravado, a título de otros ingresos. Es más, en un concepto reciente dice que se le debe hacer retención del 3,5%, que es el que corresponde a los otros ingresos. Pero miren qué es lo que sucede. El dueño del predio sirviente está recibiendo una limitación a su dominio, está recibiendo una afectación. Ese señor está sufriendo un daño emergente. ¿Ese pedazo de predio lo puede volver a cultivar? No. Si tenía unas sandías allí puestas, ¿qué tiene que hacer? Quitarlas. Si tenía allí un establo, ¿qué tiene que hacer? Quitarlo, por la imposición de ese derecho real de servidumbre. Lo que se le está pagando sin duda a ese sujeto es una indemnización por un daño emergente que sufrió en un bien suyo. Por lo tanto, eso no es un ingreso, eso es una recomposición del patrimonio. El patrimonio que tenía esa persona se vio disminuido por la imposición de la servidumbre y hay que recuperar otra vez esa disminución en el ingreso, en el patrimonio.